En este momento nosotros explicaremos un método multivariante como lo es el análisis factorial. Nuestro grupo está conformado por Gabriel Morales, Leonardo León, Michel Pernilla y mi persona, Arnolia Arau. En numerosas áreas de psicología y de ciencias del comportamiento es imposible medir directamente las variables que interesan. Por ejemplo, los conceptos de inteligencia y de clase social son casos en los que es necesario recoger las variables indirectas que relacionan a los conceptos que interesan. Estas variables son llamadas variables latentes o factores, en donde los factores son las variables aleatorias que no pueden ser medibles, que no pueden ser observables, Y la metodología que relaciona dichas variables con las variables observadas es llamado análisis factorial. El análisis factorial es un modelo de regresión múltiple que relaciona las variables latentes o factores y las variables con las variables observables. El análisis factorial abarca el problema de cómo analizar la estructura de las interrelaciones entre un gran número de datos, y lo hace definiendo una serie de dimensiones subyacentes, mejor conocidas como factores, en donde los factores, recordando que son variables aleatorias no observadas. El análisis factorial tiene muchos puntos en común con el análisis de componentes principales. La diferencia está en que en el análisis de componentes principales se realiza la transformación ortogonal de las variables originales, haciendo hincapié en la varianza de las nuevas variables, mientras que en el análisis factorial lo que interesa más es explicar la estructura de las covarianzas entre las variables. El análisis factorial es considerado mayormente por los investigadores como una técnica meramente exploratoria, debido a que extrae lo que proporcionan los datos y no tiene restricción a priori de los componentes a ser extraídos o el número de factores a ser extraídos. En el primer paso, el proceso de decisión del análisis factorial se tiene el problema de investigación, en donde se puede satisfacer cualquiera de los dos objetivos, ya sea la identificación de estructuras mediante el resumen de datos o bien la reducción de los datos. Esto lo pueden realizar a través del análisis factorial de tipo R o bien el análisis factorial de tipo Q. Por ejemplo, si se tienen datos sobre 100 encuestados basados en 10 características y el objetivo de la investigación es el resumen de dichas características, entonces se efectuaría el análisis factorial de tipo R, aplicando una matriz de correlación a las variables. Por otra parte, si el objetivo de la investigación fuera la agrupación de esos encuestados y su reducción, entonces se aplicaría el análisis factorial de tipo Q. Este tipo de análisis factorial no es muy utilizado por los investigadores, pero ellos en su lugar utilizan un análisis de tipo clúster para agrupar los encuestados. En el primer paso también se deben seleccionar las variables que van a ser analizadas, en donde las variables pueden ser discretas, pero habitualmente se trabaja con variables cuantitativas continuas. Las variables seleccionadas deben recoger lo más esencial de la temática a investigar, de manera que se excluyan aquellas variables que no estén fundamentadas en los conceptos teóricos de la problemática a investigar. Y esto con el fin de no correr el riesgo de que los resultados presenten una estructura factorial difícil de comprender o con escasos conceptos teóricos relevantes. También el analista debe tener una idea clara de cuáles son los factores que va a medir, de manera que pueda elegir dichas variables, las variables de acuerdo a dichos factores y no al revés.
Segundo paso, diseño de un análisis factorial. Diseño de un análisis factorial implica 3 decisiones básicas: las correlaciones entre las variables o los encuestados. La primera decisión de un análisis factorial se concentra en la aproximación del cálculo de la matriz de correlación, ya sea para el análisis factorial tipo Q o para análisis factorial tipo R. El investigador podría utilizar la matriz de datos de entrada de las correlaciones y ahí estaría utilizando el análisis factorial tipo R. Pero si utiliza la matriz de correlación de las correlaciones, debería usar el análisis factorial tipo Q. Las correlaciones entre las variables y los encuestados. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan un poco más sobre el análisis factorial tipo Q. Si los encuestados individuales se identifican por un número y tenemos una muestra de 8 encuestados, la pauta de los factores resultados podría indicarnos que los individuos 1, 5, 6 y 7 son similares. Del mismo modo, los encuestados 2, 3, 4 y 8 quizás cargarían juntos sobre otro factor. Nótese que a partir de los resultados del análisis factorial tipo Q se pueden identificar grupos o clústeres de individuos que muestran una pauta similar de las variables que se incluyen. A estas alturas nos estaremos preguntando cómo se diferencia el análisis factorial tipo Q del análisis factorial tipo clúster. Entonces, la diferencia está en que el análisis factorial tipo Q se basa en las intercorrelaciones entre los encuestados, mientras que el clúster forma grupos que se basan en una medida de similitud basada en la distancia y las puntuaciones. Un ejemplo sería, tenemos 4 encuestadas con 3 variables con diferentes puntuaciones. Un análisis factorial de tipo Q arrojaría que dos grupos en los cuales agruparían el primer grupo el encuestado 1 con el encuestado 3 y el encuestado 2 con el encuestado 4, ya que tienen una estructura de covarianza similar. Por contraste, la aproximación de clúster agruparía los encuestados 1 y 2 con el encuestado 3 y 4, ya que tienen una puntuación más cercana. La segunda sería selección de variables y cuestiones de medición. Una pregunta lógica sería cómo se miden las variables y cuántas variables deberían ser incluidas. Por regla general, las variables a incluir en el análisis factorial tienen una escala métrica. En algunos casos se pueden utilizar variables ficticias codificadas entre 0 y 1, aunque se consideran como no métricas. Si todas las variables son ficticias, es mejor utilizar un análisis factorial booleano. ¿Cuántas variables deberían ser incluidas? Se debe intentar minimizar el número de variables que se incluyen, no obstante de tener un número razonable de variables por cada factor. 3. Tamaño de la muestra. El investigador no usará el análisis factorial para una muestra menor de 50. Se recomienda que el tamaño de la muestra debería de ser de 100 o más grande. Por regla general, el mínimo es tener por lo menos un número de observaciones 5 veces mayor al número de variables al ser analizado. Tercer paso, supuestos en el análisis factorial. Los supuestos en el análisis factorial son más de tipo conceptual que estadísticos. Se pueden obviar los supuestos de normalidad, homocestacidad y linealidad, estando conscientes de que su incumplimiento produce disminución en las correlaciones observadas. Si no hay un número sustancial de correlaciones mayor a 0,30, entonces el análisis factorial es inapropiado. Cuarto paso, la estimación de los factores y la valoración del ajuste general. Una vez que se han definido las variables y se ha obtenido la matriz de correlación, el investigador está preparado para obtener la estructura subyacente de las relaciones. Pero antes de realizar esta operación, él debe tomar decisiones con respecto al método de extracción de los factores, que puede ser el análisis factorial, frente al análisis de componentes principales y el número de factores seleccionados. Se debe tener en cuenta que el investigador debe saber con respecto a qué factores o a cuántos factores quiere hallar el método de extracción. Este puede ser el análisis de componentes principales, que lo que permite resumir la mayoría de la información original. Eso es cuando el objetivo del investigador es resumir la mayoría de información. Se usa este método que haya factores con propósito de predicción. Y también tenemos el análisis factorial común, que identifica los factores subyacentes de las relaciones, que lo que hace es que me obtiene esos factores que me dicen lo que las variables comparten en común. El análisis factorial común frente al análisis de componentes principales. El investigador puede utilizar cualquiera de estas dos técnicas o métodos para hallar soluciones factoriales, pero
antes de realizar esta operación o antes de hacer esto, él debe comprender las diferencias entre los tipos de varianza total. Estas son varianza común, varianza específica, también conocida como única, y varianza de error. La varianza común es aquella que se encuentra, es aquella varianza que se encuentra en las variables, en cada una de las variables del estudio, ¿sí? La varianza común es aquella que es común para todas las observaciones del estudio, ¿sí? La varianza específica es aquella que se encuentra en las variables, en una variable en específico. Y la varianza de error es aquella que se comete cuando durante el método de extracción de los datos, ya sea cuando hay incertidumbre en el método de extracción o que no esté seguro de cómo se obtuvieron esos datos. Criterio para el cálculo del número de factores a ser extraídos. ¿Cómo decidimos el número de factores que se deben extraer? Cuando una gran serie de variables se somete a la extracción de factores, en primer lugar el método extrae las combinaciones de las variables que explican la cantidad mayor de varianza y después continúa con combinaciones que justifican cantidades de varianza cada vez menores. Existen varios criterios para el cálculo del número de factores, como el criterio de la raíz latente, el criterio a priori. Vamos a explicar uno de ellos más adelante. Tenemos también la heterogeneidad de la muestra, el criterio de porcentaje de la varianza y el criterio de constante de la caída. Criterio de la raíz latente. Este es el método más usado y el más fácil de aplicar. Se dice que para este método se consideran los factores que tienen raíces latentes o autovalores mayores que 1. Cuando este método nos dice que cuando el número de variables es menor a 20, la tendencia será a obtener un número de factores conservador, es decir, muy pocos. Y cuando el número de variables es mayor a de 50, se espera de que se extraigan demasiados factores, o sea que es un buen método, pero mientras haya mayores valores se obtienen más factores. Criterio a priori. Este criterio es simple y a la vez razonable bajo ciertas circunstancias. Por su aplicación, el investigador ya sabe cuántos factores hay que extraer antes de iniciar el análisis factorial. Este método, o este criterio mejor dicho, es usado. El investigador puede dominar o manejar la computadora, controlarla, y a medida de que se vayan hallando los factores, él puede detener ese cálculo. Esto también se usa para probar una hipótesis o una teoría, y también para replicar el trabajo de otro investigador con el fin de obtener los mismos factores que ha calculado ya otro investigador anteriormente. Es algo parecido a lo que nosotros hacemos en R, y lo vamos a explicar más adelante, que se va calculando un factor y 1, 2 o 3 factores sucesivamente. Quinto paso, interpretación de los factores. La interpretación de los resultados del análisis factorial se basará en el análisis de las correlaciones entre las variables y los factores que, como sabemos, vienen dados por las cargas factoriales. Las cargas factoriales son las correlaciones entre cada variable y el factor. Estas indican el grado de correspondencia entre cada variable y el factor. Estas cargas factoriales se encuentran en la matriz de factores. Esta matriz también la vamos a hallar con R más adelante. Rotación de los factores. El análisis factorial no existe una solución única para determinar la matriz de peso. Se pueden hallar una matriz ortogonal, que es la que me da una mayor interpretación de la solución. Tenemos varios tipos de rotaciones. Los tipos de rotaciones son ortogonales y oblicuas. Las más usadas en la práctica son las ortogonales. Su ventaja principal es la simplicidad, ya que los pesos que representan las correlaciones entre los factores y las variables. Tenemos los tipos de rotaciones ortogonales, son la Varimax, que es la que usa R, y tenemos rotación Quartimax. Tenemos que la rotación Varimax fue propuesta por Kaiser en 1958 y trata de que los factores tengan unas pocas saturaciones altas y muy casi nulas en las variables. Lo que me dice la rotación Varimax, o lo que hace es que resume mucho la matriz de valores o de factores y me deja solamente aquellas correspondencias entre las variables y factores que se puedan notar más rápido o la más significativa. La rotación Quartimax trata de una variable dada esté muy correlacionada con un factor y muy poco correlacionada con el resto de factores. Se usa menos frecuente que la anterior porque no se ve muy rápido la diferencia de la correlación con respecto de una matriz a otra, sino que son muy similares. Bueno, el sexto paso es la validación de análisis factorial. Comprende la evaluación del grado de generalidad de los resultados para la población y la influencia potencial de las causas de individuos sobre los resultados globales.
El método más directo para este análisis de resultados es adoptar la perspectiva de confirmación. ¿Cómo se hace? Valorando la igualdad de los resultados, bien sea con muestras de datos de la muestra original o muestra adicional. Los resultados de modelos factoriales la mayoría de veces se muestra un poco tediosa, por lo que usamos el análisis factorial conformativo. A través de este se hace la modelización de ecuaciones estructurales, y como es complicado se usan software como el LISRE y el LQS. Bueno, la definición conceptual del análisis factorial en sí es que la especifica las bases teóricas de la escala aditiva, definiendo el concepto que está representado en términos aplicables del contexto de investigación. Es por ello que existe una investigación académica y una investigación empresarial. En la investigación académica, las definiciones que se presentan ahí están basadas en investigaciones previas que definen el carácter y la naturaleza del concepto. Y en la investigación empresarial, el concepto lo define con relación al objeto que se va a hacer, o sea, propuesto como la imagen, el valor y la satisfacción del objeto. En ambas investigaciones, la académica y la empresarial, la definición conceptual es la que establece, orienta y concreta el tipo de ítems que son adecuados para la escala. Luego de esto, venimos con lo que está dentro de una validación de análisis factorial, que está la dimensionalidad, la fiabilidad y por último la validación. La dimensionalidad es un requisito esencial para construir la escala aditiva. ¿Cuál es el requisito esencial? Que los ítems sean unidimensionales, es decir, que estén fuertemente enlazados, ya que si no están enlazados no tendremos los datos bien, pues, para hacer el análisis, y que carguen en forma de un solo factor. Después en la fiabilidad, que es el grado de consistencia entre las múltiples medidas de una variable. Después de tener la dimensionalidad, que los datos sean unidimensionales, y que sea la fiabilidad, donde la consistencia interna se aplica a una escala, se aplica a las variables en una escala aditiva. Después venimos con la validación. Por último, es la medida en que una escala o conjunto de medidas representan con precisión el concepto de interés. Dentro de la validación tenemos la validación convergente, la validación discriminante y la validación homológica. La validación convergente valora el grado en el cual dos medidas del mismo concepto están correlacionadas con la escala aditiva. En la validación discriminante es el grado en el cual dos conceptos conceptualmente parecidos difieren. En esta validación hay que tener mucho cuidado con lo que expliqué antes, que se presenta en la investigación académica y la investigación empresarial, porque si se cuela en esta investigación se cuela un concepto que es parecido pero es diferente, va a haber errores en los datos que se usen en la dimensionalidad. La validación homológica refleja el grado en que la escala aditiva hace predicciones precisas de otros conceptos o un modelo basado en la teoría aplicada en la investigación académica. Bueno, en resumen podemos decir de estas validaciones que la validación convergente confirma que la escala está correlacionada con otras escalas conocidas del concepto. La validación discriminante, como dije antes, asegura que la escala es suficientemente distinta a otros conceptos parecidos. Y la validación no homológica determina si la escala demuestra las relaciones cuya existencia se deriva de la teoría. Vamos a ver toda esta teoría que explicamos aquí. Vamos a ver un ejercicio siguiente en él. Ya. A continuación le presentaremos una aplicación del método de análisis factorial haciendo uso del software estadístico R y recordando los conceptos como lo que es un factor, que es una variable aleatoria inobservable.
Y método de la máxima verosimilitud. El método es un método de extracción factorial que proporciona la estimación de los parámetros que con mayor probabilidad han producido la matriz de correlación observada. Este método es el habitualmente preferido por los estadísticos. Bueno, este es el ejemplo que citamos. ¿Ya? Es una muestra de varios países donde se refleja los años de vida esperados según cada año. Por ejemplo, este significa hombre, nacimiento año 0, años de vida esperado 63 años, y así continuamente. El de hombres con 25 años esperan años de vida 51, y la W significa las mujeres con 0 años de vida 67. Así hay una muestra para cada país, que es la que vamos a estudiar con R, y vamos a usar el análisis de máxima verosimilitud que lo explicó anteriormente la compañera, y vamos a probar primero con un factor, 2 factores y 3 factores hasta obtener la solución. Ven y continuamos con R. Bueno, primero tenemos que cargar nuestra base de datos, es decir, ese conjunto de datos que acabo de presentar mi compañero, y tenerlo ya en R y prepararnos para comenzar el análisis factorial. Tenemos que hacer el attach para poder manejar o dominar las distintas variables que contiene nuestra base de datos, y nuestra base de datos se llama vida. Luego de hacer el attach, debemos saber qué función es la que nos hace el análisis factorial. Esta función es llamada factanal, y vamos a realizarlo para el primer factor. Entonces hagamos una variable que se llame vida.f1, que es nos va a representar nuestro primer factor, y vamos a llamar la función factanal. La función factanal nos realizará el cálculo de los factores en este análisis factorial. Debemos observar que esta función recibe como parámetro una variable x que representa un vector o una matriz que contenga solamente valores numéricos. Nuestros datos, nuestro conjunto de datos se llama vida, como lo dijimos anteriormente. Entonces le pasamos ese parámetro a esta función. También él recibe una variable llamada factors, que son el número de factores que queremos hallar. Para este caso queremos hallar el primer factor, o sea que colocamos el número 1. Corremos ese comando y luego llamamos a la función, a la variable que fue donde se guardó el estudio, ¿sí? Al correr el comando vida.1.f1 nos arrojará esta descripción. Aquí podemos observar el porcentaje de varianza no estudiada por este factor para cada una de estas variables. Podemos observar que para los hombres con edad de 75 años no estudió un 69,6% de la varianza. Acá podemos observar la primera columna de la matriz de factores, que contiene las cargas de los factores, es decir, la correlación del factor con cada una de las variables. Podemos observar en este factor que uno de los más altos es en los nacimientos, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Podemos tomar esa relación. Y podemos observar que se utilizó el 66,6% de la varianza total. Entonces acá tenemos la prueba, o mejor dicho, es una hipótesis que me dice si con un factor es suficiente este estudio. Entonces podemos observar el valor chi cuadrado de esta distribución estadística, que es la que usa este método, y 163,11 con 20 grados de libertad. Y el p-valor, que es el valor de error, es 1.88 por e a la menos 24, es decir, es un valor muy pequeño, muchísimo menor que 0.05, por lo tanto rechazamos esta hipótesis. Es decir, que el primer factor no es suficiente para estudiar este análisis, para hacer este análisis, mejor dicho.
De igual manera se realizó el factor 2 y se obtuvo que la relación o el factor está muy relacionado con las variables para hombres de edades avanzadas, también para mujeres de edad avanzada, como podemos observar acá en el factor 2, en esta parte, ¿sí? También obtuvimos esa prueba para dos factores y el p-valor nos dio menor que el 0.05, por lo tanto rechazamos que con dos factores es suficiente. Continuamos con el análisis continuamos calculando el tercer factor y nos arrojó que este está muy relacionado para hombres con edades avanzadas, entre 50 y 75 años, como podemos observar acá. Finalmente, la hipótesis nos da un valor mayor que 0.05, quiere decir que aceptamos este factor y hasta acá es suficiente, o mejor dicho, acá termina el análisis factorial, ya que obtuvimos el factor y no rechazamos esta hipótesis, que es la que me dice hasta dónde debo detener el análisis. En resumen, podemos observar que tenemos acá la matriz de las cargas factoriales. Para el factor 1, recordando, este está más relacionado con la esperanza de vida para los nacimientos, con las personas recién nacidas. Por ejemplo, podemos observar acá, para los hombres, las personas con sexo masculino que recién nacidas, tienen un factor muy elevado, un valor muy elevado de correlación, al igual que para las mujeres. El factor 2 está más relacionado para las personas de edades avanzadas, como podemos observar acá, para las mujeres 0.867, al igual que el mayor de los hombres, que es el sexo masculino, que es 0.525. El tercer factor ya está relacionado con las personas de edad más avanzada. Podemos observar, o mejor dicho, las personas con edades comprendidas entre 50 y 75 años.